Hola, mi nombre es Roxana Chapotín y como cada martes a las 3 de la tarde, hora Miami, te doy la bienvenida al podcast El Ladrón está en casa, donde no te motivamos, pero sí te dejamos saber que tú también puedes lograr el éxito. En el día de hoy vamos a hablar de comunicación. Sé que comunicación está en las redes sociales, ¿sabes? Muchas personas hablan de la comunicación como la comunicación verbal, extraverbal, empatía a la hora de comunicarse. Se ve mucho la comunicación en cuanto a lo que es las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos unos con otros, pero realmente comunicación es la transmisión de una señal en un código específico de un emisor a un receptor. Es decir, un código específico de una persona a la otra o de un lugar al otro. Cuando hablo de comunicación de esta manera, lo estoy mencionando porque siento que a la hora de comunicarnos perdemos la parte que tiene que ver, la parte más humana del sentido de la comunicación. Es decir, qué es lo más primitivo que hay en cuanto a la comunicación. Y les voy a volver a leer específicamente el concepto. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Es decir, si tú y yo nos estamos comunicando ahora, es porque tú y yo tenemos algo en común. Puede ser el idioma, puede ser que los dos seamos bilingües, puede ser que los dos seamos cubanos, puede ser que los dos seamos inmigrantes, puede ser que los dos tengamos la intención de tener éxito, puede ser que los dos hayamos fracasado en algún momento, puede ser que los dos tengamos la intención de ser más saludables. Pero lo que sí es real es que entre ambos tiene que haber un código común y por eso nos estamos comunicando. Entonces, partiendo de aquí, sí me gustaría hablar de cómo funciona la comunicación dentro de nosotros. Porque ya sé que hay muchos lugares donde encontrar cómo comunicarse con el exterior. Pero comunicarse con el interior es un proceso un poco más, que necesita un poco más de conciencia de cómo somos nosotros y por qué somos como somos. Entonces, entrar en el punto de cuánto importa esto en la adquisición del éxito para mí. Me gustaría decir que si nosotros no tenemos una buena relación entre lo que pasa dentro de nosotros, es muy probable que vaya a haber una falta de comunicación con el exterior y a la misma vez una falta de comunicación con tu objetivo final, que es el éxito. Entonces, diciendo que la comunicación en realidad, como la vamos a hablar en este podcast, es la transmisión de señales con un objetivo común o como un código común para el emisor y para el receptor, me gustaría dejarte saber que nosotros, los humanos, estamos compuestos por órganos. Y un órgano no es más que un poco de tejido que está compuesto a la vez por células. Es decir, hay una célula bien pequeña que juntas, varias de ellas del mismo tipo, se convierten en tejido. Y eso es lo que hace un órgano. Como órgano podemos hablar de que tenemos un corazón, tenemos 2 riñones, tenemos hígado, tenemos páncreas, tenemos un cerebro, tenemos las glándulas, tenemos muchísimos otros elementos que hacen que todos juntos funcionen de una manera específica. Esto implica que ellos, todos juntos, son muchísimas células juntas que se transmiten señales una con la otra. Su función inicial es preservarse, porque no tiene sentido haber pasado tanto tiempo creándome, uniéndome con otra, enviando señales de una a la otra, tratando de ver cómo funcionamos, con cuál yo emparejo más, y que de pronto tú decidas morir. Entonces, obviamente, esto es un proceso, eso necesita un proceso para formar un humano. Ese proceso no se va a desechar, ese proceso no se va a tirar por la borda. Entonces, por eso es que esa primera intención que nosotros tenemos es sobrevive. Eso, sobrevivir. Luego, entonces, ocurren las necesidades, o sea, cubrir las necesidades para sobrevivir. Por supuesto, la supervivencia tiene que ver con un estado superior de cómo vivir la vida. Correcto, entonces ya una vez que tú decides y aprendes a sobrevivir, tú estás supuesto a cada cosa que pase contigo, pasar la parte que tiene que ver con el miedo, la culpa, todo lo que te retrasa en cuanto a crecimiento, porque tú estás supuesto a tener éxito, a vivir la vida, a disfrutar la vida y no siempre la satisfacción, no siempre el regocijo
viene de un momento bonito. Viene también de un momento, puede venir también de un momento donde has pasado un momento muy duro y te sientes aliviado. Y eso es un momento de regocijo. Puedes haber estado 6 años estudiando, te graduaste, es un momento de regocijo, pero a partir de que llevabas 6 años viviéndolo duro. Tuviste, por ejemplo, una noticia importante a partir de un trabajo duro, un esfuerzo duro que has hecho. Por ejemplo, el nacimiento de un baby viene después de aproximadamente entre 3 y 12 horas de parto. Y es un momento de mucho regocijo, pero viene un momento de ruptura, viene un momento de mucho dolor, viene un momento de mucha incertidumbre, viene un momento de mucha preparación por unos largos 9 meses. Entonces, si lo vemos de esta manera, es importante entender que la célula en sí, lo que nosotros entendemos como ese elemento funcional, el más pequeñito que tenemos, que es la célula, ella se comunica con otras para ayudarte a todo este proceso que estamos hablando durante la vida. Entonces, si nosotros no cuidamos ese elemento que es el más preciado que tenemos, el más pequeñito que tenemos, eventualmente ella se va a desgastar, se va a romper, va a envejecer, va a morir. Entonces, para empezar a hablar de comunicación, me gustaría que empezáramos a hablar de cómo se comunica una célula con la otra. Pues entonces vemos que la célula, vamos a imaginarnos una célula como si fuera una chapa de botella. Siempre pongo la chapa de botella porque es aproximadamente redondita, tiene los bordes, son irregulares y está un poquitico subido. Es decir, tiene una altura, ¿verdad? Por eso siempre me gusta comparar la célula como una chapa de botella. Pues además todo el mundo entiende lo que es una chapa de botella. Entonces, imaginémonos que la célula es una chapa de botella que tiene los bordes irregulares. Por supuesto, hay células que son diferentes a las otras, como por ejemplo las células nerviosas tienen como las irregularidades son mucho más largas y es parte de su función. Y me gustaría que entendieras que esa chapa de botella tiene dentro un núcleo que es el que manda, ordena, el que dice qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a funcionar, pero además esa chapa de botella, esa célula, tiene un motor. Ese motor se llama mitocondria. Es el encargado de mantener la energía y el oxígeno en la célula. Tú dirás, bueno, ¿y para qué yo necesito saber eso? Bueno, es importante que sepas que están separados. Dentro de la misma célula está separado el ADN de estas dos funciones tan importantes. ¿Por qué? Porque una mantiene la célula viva como tal, la célula en sus funciones, y la otra mantiene el organismo de manera como si fuera una orquesta. Es como tener muchas piezas, como tener una orquesta, y que cuando suene bonito. Bueno, pues la mitocondria es quien se encarga de que nuestro organismo suene bonito, de que viva en sí, de que tenga oxígeno y de que tenga energía. Es por eso que existe el ADN de la célula y el ADN de la mitocondria. Es decir, nosotros estamos diseñados para sobrevivir y se encarga la célula de decir, ok, si este motor es tan importante, yo lo voy a tener aquí adentro, pero yo lo voy a separar. Yo voy a tener el ADN de este separadito del ADN del otro porque yo quiero que esto funcione. Yo quiero que la más mínima cosa, que una deshidratación no me dañe la mitocondria, que una quemadura no me dañe la mitocondria, que un medicamento que me tome no me dañe la mitocondria. Porque ¿qué va a pasar si se me muere una? Es muy probable que me mueran todas y entonces en un momento determinado mueren todos. Entonces, partiendo de ahí, es importante que sepas que cualquier cosa que entre en intercambio con una célula se va a transmitir de una célula a la otra. Es decir, entre ellas, o sea, tengo una aquí y la otra aquí, y ella se va a comunicar a través del movimiento entre sus paredes, se va a comunicar con la otra y le va a dejar saber lo que está pasando con ella. Es decir, si una de ellas tiene algún daño, muy probablemente le deje saber a la otra. Y si la otra está predispuesta a tener un daño similar, pues se va a solidarizar y entonces va a ponerse similar a ella. De lo contrario, si tengo una célula que es completamente saludable y le dice a la otra, a través del movimiento, a través del intercambio de energía, a través del intercambio de sustancias, que ella está saludable, muy probablemente la otra diga, bueno, pues yo también. Y eso es lo que queremos. Diciendo esto así, es importante que sepas que como ellas se comunican entre ellas, dentro de nuestro organismo tenemos un amplificador de información, amplificador de ese código, ya sea de salud o de enfermedad. Nosotros somos los responsables de mantener ese código que se pasa de una célula a la otra, esa información, esa comunicación, que sea lo más saludable posible. Esa es nuestra responsabilidad. Por otro lado, como había dicho al inicio, existe un corazón,
un hígado, 2 riñones, es decir, todos los órganos, las células son diferentes. Son iguales entre ellas, pero diferentes al otro órgano. Pero importantísimo es que tienen funciones diferentes. Porque, como decía, tiene que ser una orquesta que suene bonito. Es decir, si yo tengo dentro de un mismo organismo un hígado, 2 riñones, un corazón, un cerebro, un páncreas, una glándula para las hormonas, tengo líquido. ¿Para qué funciona el líquido? Para mejorar la comunicación. Tengo energía, tengo electricidad. Si yo tengo transmisión nerviosa, si yo tengo vasos sanguíneos que llevan oxígeno y recogen la sangre desoxigenada para ser desechada. Si yo tengo todo eso, mi pregunta es, ¿tiene que haber comunicación entre ellos, sí o no? Pues claro, tiene que haber comunicación entre ellos. Es por eso que si usted padece de la presión alta, muy probablemente luego va a padecer de otra enfermedad que tenga que ver con la circulación. Porque lo que pasa en un órgano es capaz de ser transmitido de manera eficaz y rápida a otros. A veces no ocurre de un día para otro. A veces ocurre durante muchos años. Y eso es a lo que llamamos enfermedades crónicas. Es decir, enfermedades que permanecen vigentes durante un tiempo prudente, es decir, durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que si tú tienes una célula dañada, le va a decir a la otra estoy dañada, la otra va a hacer resistencia porque ella quiere vivir, ella no quiere estar igual, ella quiere sobrevivir y ya está mirando que la de al lado de ella está mal. Ella va a hacer todo lo posible por sobrevivir, por no morir, va a tratar de toda su energía enfocarla en que tú tengas oxígeno y energía, nada más. Oxígeno y energía, porque el motor principal de ella es la mitocondria y ella va a tener que preservar oxígeno y energía, porque si no, no puede vivir. Entonces ella inteligentemente va a empezar a discernir entre será bueno que esta persona sea exitosa o sea buena que descanse, porque con la vida que se está dando, mejor que descanse, porque no va a durar mucho. Y empiezan a limitarse las células entre ellas. La señalización que ocurre entre ellas es para limitar tu exposición a cosas que tengan que ver con la gravedad del asunto, que es morir. Es decir, te va a limitar de ponerte, o sea, va a ser peor cuando tú te expongas a algo que te dé miedo, porque la reacción de ellas va a ser amplificada. Porque si te dices, si tu cuerpo está mal, ¿qué haces tú exponiéndote? Si tú no estás comiendo bien, ¿qué haces tú corriendo? Si tú te estás dando cuenta que te cuesta trabajo desayunar proteína, por ejemplo, ¿qué estás inventando tú? ¿Por qué te estás metiendo en una carrera de 6 años o de 8? O sea, tú lo que deberías es estar descansando. Y ahí comienza la primera limitante real del éxito. Entonces aquí entra la parte que tiene que ver con la alimentación, el descanso, mantener la temperatura, mantener la respiración, mantener la frecuencia cardíaca, mantener todo lo que tiene que ver con nuestros órganos. Y esto que es el primer escalón de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Esa es la importancia que tiene priorizar este escalón, y por eso, por supuesto, el primero, porque de ahí parte la posibilidad que tú tienes de ser exitoso o no. Porque ocurre una información, un intercambio de información entre tus células y a la vez entre tus órganos y a la vez entre tu cuerpo y tu mente y a la vez entre tu cuerpo, tu mente y el medio ambiente que te permite o no llegar al éxito. Por eso es tan importante ir a la raíz del problema, que es el primer eslabón de las necesidades de Maslow. Entonces, cuando venimos aquí, hay algo súper importante que tiene que ver con la alimentación. La alimentación es un recurso. Es material, es decir, lo podemos tocar, lo podemos llevar de un lugar al otro. Es un recurso material que nos permite oxígeno y energía. Exactamente eso, oxígeno y energía. De la alimentación depende tu descanso, depende tu progreso, depende tu hidratación, depende tu progreso en la vida en realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros nos enfocamos en alimentarnos para producir, ya la cuestión es diferente. Porque si tú te alimentas para sentir esa sensación de plenitud, de tirarte hacia atrás, de tener un nap o un descanso, eso es lo que le dicen el power nap después del almuerzo. Si tú te enfocas en eso, sencillamente tú estás enfocando tu alimentación en descanso. Y eso se transmite, eso se interpreta como una señal de que tu célula va a ponerte a descansar. Porque ella te está diciendo, ella lo que está recibiendo es, yo estoy comiendo más de lo que puedo. Y ella se va a poner automáticamente en emergencia. Y automáticamente se va a poner en reposo. Porque necesita preservarte.
necesita que tú vivas. O sea, a ella no le importa si tú vives de la mejor manera, si tú eres exitoso o no. Su función es preservarte. Entonces, si tú comes de la manera adecuada, las porciones adecuadas, en el tiempo estimado, ¿qué va a suceder? Ella dice, ok, esta persona no me está poniendo en riesgo con su actitud, sino que me está facilitando mi habilidad de supervivencia. Es decir, es muy probable que si yo como saludable, que si yo me hidrato, la hidratación es súper importante, es muy probable que si esta persona descansa, yo tenga mi reserva para un periodo de desgaste extremo sea mayor. Entonces, ¿qué sucede? Si tú le das a una persona suficiente líquido, va a ser una persona que toma mejores decisiones, porque deshidratado se toman muy malas decisiones. Muy malas decisiones. Tú le preguntas a alguien si toma 8 vasos de agua al día y muy probablemente te diga que no. Hay gente que sí lo hace, pero ahí se marca la diferencia. Una persona que no toma suficiente agua mantiene sus células deshidratadas y disminuye la comunicación entre una y otra porque, como dije antes, el líquido que tenemos mejora la comunicación entre las células. Entonces, si nosotros somos incapaces de al menos proveer líquido a esa célula para que se comunique, es muy probable que ella sea incapaz de darnos como resultado positivo el éxito. Lo otro es, y el éxito me refiero a cosas cotidianas. Levantarme por la mañana, ya te levantas cansado. Es que ya vienes deshidratado hace 10, 12 días. Ella no te puede ofrecer un resultado positivo. Tienes un negocio y necesitas ahora aumentar las ventas y estás deshidratado, no has dormido bien, estás comiendo comida chatarra. Muy probablemente no puedes empezar a gritar. No se está vendiendo, están las cosas mal. No están las cosas mal. Tú estás mal. Y el resultado que estás obteniendo tiene que ver cómo tú estás. Punto. El código de comunicación entre tu persona y tus células y el resto de tu equipo es exactamente el mismo. El resultado que tú estás obteniendo de tu equipo es exactamente el mismo resultado, lo mismo que tú le estás ofreciendo a tus células. Es exactamente el mismo. Si tu célula no se oxigena, es muy probable que disminuya su capacidad de mantenerse viva. Y cuando uno expone al organismo a esta renovación de células constante y de manera apresurada, el gasto de energía es muchísimo. Entonces, vemos que tienes que gastar energía en estudiar, por ejemplo, para implementar una nueva estrategia en tu negocio. Vemos que tienes que estudiar para comunicarte con otra persona, para hacer una entrevista a una persona. Tienes que estudiar para cualquier cosa o tienes que exponerte a cualquier otra cosa. El gasto de energía es no solo sino el gasto de energía de tu célula para mantenerse viva, para comunicarle a otras que las cosas van mal, para empezar a hacerte sentir esas emociones de que no estamos bien. A eso le sumas que las evades, que las ignoras, que te sientes mal, pero ignoras esa emoción, ese sentimiento que te está dando y sigues hacia adelante. Eso se hace un ciclo. Y vemos que las personas llegan a la edad adulta y te das cuenta que no tienen suficiente energía para repararse. Lo que no tienen es suficiente energía para repararse de manera rápida. Entonces, ¿qué sucede esto? Esto disminuye la posibilidad que tú tienes de ser exitoso en un momento determinado. Entonces, lo otro que me gustaría aclarar es qué significa movimiento y qué relación tiene con la comunicación. El movimiento es el paso de un lugar al otro. Y si yo estoy hablando de que mis células se comunican entre ellas, significa que de un lugar al otro necesita moverse algo. Y es ese código, es esas sustancias químicas, son esos nutrientes, son esas vitaminas, son esas proteínas, es todo lo que está dentro de la célula que necesita moverse para que tú puedas estar pleno, para que haya una completa funcionalidad en tu organismo. Significa esto que si tú no te mueves, muy probablemente disminuyes notablemente la capacidad de comunicación de tu cuerpo. Es decir, sentirse consciente de cómo somos y por qué somos y todo esto tiene que ver con la habilidad que tú tengas de moverte también. Es decir, si tú eres un tipo de persona que no hace ejercicio por lo menos ni 30 minutos al día, significa que tu posibilidad de comunicar una célula con la otra también está disminuida. Porque esto marca la diferencia entre cuánto oxígeno tú llevas de una célula a la otra, cuánta energía tú llevas de una célula a la otra, cuánta energía el órgano necesita para funcionar y tú se la das. Entonces, el ejercicio en sí, el movimiento,
ya sea yoga, ya sea gimnasia, ya sea boxeo, el movimiento en sí. No necesitas ser atleta para moverte. No, que eso yo creo que está también como un poco que el ejercicio hoy en día se ve como que en muchas redes sociales, como que tiene que ser una persona fitness, una persona delgada, una persona completamente estilizada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad que nosotros tenemos de intercambiar la información, esos códigos entre una célula y la otra, y que esto mejore esta sinfonía que tenemos, que es el organismo en sí. Entonces, el movimiento es una herramienta esencial para llegar al éxito. Si no te mueves de un lugar al otro, pues sencillamente es muy probable que tus células tampoco estén moviendo información. Y es muy probable que entre tus órganos no haya comunicación. Es muy probable que entre tu cuerpo y tu mente no haya comunicación. Entonces eso es bien importante porque comunicarse efectivamente dentro de nosotros vale mucho más que comunicarte con cualquier otra persona. De hecho, para comunicarte de manera eficaz con otra persona, primero tienes que haber empezado a moverte y a comunicarte contigo mismo. Es decir, tú tienes la responsabilidad de comunicarte contigo mismo primero, de mantener una buena comunicación entre tus órganos, para entonces tomar la determinación de comunicarte con otras personas. Y créeme, no hay ninguna persona que no tenga una relación de la más mínima con otra persona. O sea, mínimo vives con una gente, mínimo saludas a alguien en tu edificio. Si tienes empleados, peor todavía, porque tienes que ponerte en función tuya primero y de dejarle saber a tus empleados que tienen que ponerse en función suya para que se pongan en función de tu compañía. Eso que es un poco más complejo que solamente me gustaría que mis empleados corrieran. Me gustaría que fueran saludables. Me gustaría que mis empleados fueran fitness. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que esa persona que tú estás contratando o que está dentro de tu compañía tiene o no la capacidad real de sentirse inconforme, es decir, de ponerse en una posición de inconformidad temporal, es decir, de tomar la decisión de hacer por su cuerpo para volverse mentalmente una persona tenaz, es decir, una persona que a pesar de todo lo sigue intentando. Y no estoy hablando de resiliencia, estoy hablando de tenacidad. Tú quieres a tu alrededor personas que a pesar de que sea duro lo que hay que hacer, sean tenaces, se mantengan en esa posición, sean capaces de mirar y de ver tu misma visión. Esas son el tipo de personas que tú quieres a tu alrededor, que sean capaces de entender lo que le estás diciendo, que sean capaces de discernir entre cuál información es mejor que la otra, que sean capaces de analizar una información y reproducirla de manera positiva para contigo y con el resto del equipo. Ese tipo de persona se encuentra en una persona que ha sabido empezar a moverse, a comunicar una célula con la otra, un órgano con el otro, su cuerpo y su mente, y da como un resultado que entonces está dispuesta a ayudarte o ayudar al equipo a lograr el éxito de manera colectiva. Entonces decimos que si el éxito tiene que ver tanto con la salud, tiene que ver tanto con mis células, con mi cuerpo, ¿cómo yo cambio esto? Por eso hablaba de movimiento. Porque sí nos podemos mover, sí podemos pasar de víctima a victorioso. Pero eso lleva, por supuesto, a tomar la decisión de ser victorioso. Es una decisión muy personal. Yo creo que me gustaría hablar de cómo movemos esa persona que no lo está haciendo o cree que no lo está haciendo correctamente, pero tiene la intención de hacerlo mejor. Y yo les voy a mostrar cómo se relaciona el movimiento en cuanto al éxito y quiero que lo vean. Cuando nosotros hablamos de éxito, tengo esta regla porque quiero hacer la analogía. Cuando alguien se imagina victorioso, supongamos que esto es failure o fallo o una persona que no es exitosa, es decir, esta persona va a estar, o una fracasada es la palabra, esta persona se ve así, ¿verdad? Y ve el éxito de esta manera. Es decir, aquí está el fallo, el fracaso, y aquí ves el éxito. Mientras más abajo, pues el éxito lo ves más arriba, ¿verdad? Así mira la sociedad el éxito. Y mira que esto se va moviendo así. Es decir, o eres fracasado y muy poco éxito, o eres exitoso con muy poco fracaso. Así mira la sociedad el éxito. Pero realmente el éxito se mira, el movimiento del éxito en cuanto a... Imagínense así, este soy yo, y yo digo, ¿cómo voy a lograr el éxito? Con las herramientas que tengo, que son mi cuerpo. Yo digo, voy moviendo una célula y ella le va diciendo a la otra. Ella le dice, hoy, una comunicación exitosa, y la otra que está más rezagada,
va a asumir esto como que yo me estoy quedando atrás y lo va a decir, yo soy fracasada. No, yo voy a tratar. Y recibe un feedback, que es ese cansancio, es ese malestar, es ese no voy a poder. Y te sientes retrasado por aquí y tú vuelves a intentarlo. Es decir, no es arriba y abajo, es adelante. Usted va siendo exitoso hacia adelante. Usted va moviéndose hacia adelante. Usted no va así. Usted no va más abajo ni más arriba. Cuando usted deja de mirar para abajo y usted comienza a mirar para adelante y asume el éxito como un intento, un feedback, es decir, una retroalimentación. ¿Qué obtuve de ese intento? De nuevo lo intento y aquí me queda algo que hice mal. Vuelvo lo intento para mejorar esto. Eso es el camino al éxito. Es decir, ese es el transcurso, esa es la trayectoria. Es decir, si yo me pongo en mi posición y yo digo, hoy me voy a levantar más temprano y lo hice, tuve éxito. Estas primeras horas van a ser de desorientación, no sé qué voy a hacer con esta media hora, tal vez me siento cansado. Ok, esto lo puedo asumir como fracaso, pero ya yo tuve un éxito. Esto lo tengo que mejorar. Cuando ya yo llego aquí, yo tengo una línea donde digo, esto es el resultado positivo entre lo que yo hice bien y lo que yo hice mal. Espero me hayan entendido esta parte. Entonces, con esta analogía, donde vamos intentando, somos exitosos en un intento y nos falla otra cosa, lo echamos adelante y así vamos moviéndonos. Así mismo ocurren todos los cambios. Todos los cambios en la vida. Ya sea hacer una dieta, ya sea levantarnos más temprano, ya sea leer una página de un libro, ya sea leerse 10. Todo lo que nosotros entendamos como que queremos hacer y tomemos la decisión para hacerla, tiene el mismo proceso. Éxito, fracaso, porque el fracaso es el feedback, esa información que tú necesitas para entender qué fue lo que pasó y qué hiciste mal. Entonces, a partir de ahí, tomas esa información y la empiezas a mejorar. Ahora, uno tiene que ser capaz de, con la menor información que tenga, tener el mejor resultado. Es decir, si tú necesitas leerte el libro entero para empezar a actuar, muy probablemente no actúes, porque ya en la primera página hay información valiosa. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Tengo personas que se han leído el libro El ladrón está en casa y me han mandado la foto. Esta era yo en marzo 26, cuando tú lanzaste el libro, y esta soy yo ahora, 10 libras menos. A mí me satisface, me dice, me costó trabajo, pero lo logré. Es decir, pero estamos ¿en qué fecha? Habían pasado casi 3 meses. Entonces, cuando tú ves esto en un periodo de tiempo, tú dices, es que claro, falló varias veces y cada vez que falló, lo utilizó como retroalimentación para mejorarse al otro día. Puede pasar lo mismo, muchas personas estaban entre la duda de cómo se hace el fasting, qué es lo que no es fasting, cómo me conozco yo. Y el resultado positivo que ha tenido el libro, por ejemplo, es que muchas personas se han sentido identificadas y han tomado acción sobre su vida. ¿Qué significa? Que no existan libros mejores. No existe, puede probablemente que existan libros mucho mejores y esta persona luego se lea un libro que tiene más consonancia con la posición actual de esta persona que ya se leyó mi libro. Pero su posición, en la que tenía hace 3 meses, le permitió mantenerse en consonancia con el libro que se leyó, ¿verdad? Entonces, la comunicación entre lo que la persona leyó, lo que la persona interpretó, lo que le dijo a su célula, el cambio que hizo con su medio ambiente, le dejó saber a su cuerpo que había tomado una determinación y lo hizo pasarse hoy desde una persona que, por ejemplo, era sobrepeso a 3 meses después estar en su peso ideal. Ese proceso hay que pasarlo. No amaneces al otro día diciendo, ya yo bajé de peso 10 libras. No ocurre de esa manera. Entonces, ¿qué es otra cosa muy importante entre la comunicación, entre una célula y la otra? Es que existen elementos necesarios para esto. Existen como digo yo, las barreras o los elementos que abren y cierran la célula, como tenemos el magnesium, tenemos zinc, tenemos expantenol, tenemos las vitaminas, todo lo que tiene que ver con el manejo de la célula en sí, ella lo tiene. Ella tiene los elementos esenciales, pero tú le tienes que ofrecer la herramienta. Esa herramienta, por supuesto, no siempre se recibe de la manera adecuada, que es, por supuesto, la alimentación, que era lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque si tenemos una alimentación donde nos manda a dormir, pues probablemente se queden otros elementos de la célula que no están funcionando.
If you don't use it, you lose it. Es decir, si tú no lo usas, pues sencillamente lo pierdes. Entonces tienes la misma chapa de botella con la que iniciamos, que tiene dentro un núcleo, tiene dentro además una mitocondria que te permite oxigenar la célula y te permite la energía, pero hay otros elementos dentro de la célula que tienen que trabajar. Ellos tienen que trabajar, pero si tú le das solamente herramientas o energía o elementos que sirvan para una cosa específica, que es descansar, que es engordar, que es solamente azúcar, pues hay otros elementos que no van a funcionar y cuando tú los necesites no van a estar ahí para ti o van a estar trabajando muy poquito. Entonces tú necesitas que todos los elementos de tu célula funcionen de manera eficaz, funcionen de manera correcta, funcionen al unísono. Entonces es por esto que se ha puesto tan trending o tan a la moda ponerse, por ejemplo, IV de vitaminas y minerales, que nosotros lo hacemos en la clínica en Stay Medical. Lo hacemos a partir de una evaluación del paciente, obviamente, porque cada persona es un individuo aparte. Cada persona tiene su manera de funcionar, aunque haya parámetros que digan es por aquí, es por allá, pero realmente las personas se evalúan de manera independiente, porque no todo el mundo, a pesar de tener el mismo peso, o a pesar, por ejemplo, yo puedo tener cierta edad, tener la misma edad que otra persona, tener el mismo peso y funcionamos diferente porque tenemos carreras diferentes o porque tenemos un trabajo diferente o porque vivimos sencillamente en lugares diferentes. Entonces, esa es la razón por la que cada persona es diferente y uno no puede medirse con la vara de nadie. Entonces, a la hora de poner nutrientes en nuestro organismo, tenemos que basarnos en eso. Tenemos que basarnos en qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos, para cuándo lo queremos y cuánto va a durar esto. Es decir, no es lo mismo alimentarse para una carrera que dura 20 segundos que para prepararse para una carrera que dura 3 horas. Son preparaciones completamente diferentes. Entonces, a partir de ahí, tú te alimentas. A partir de ahí, tú descansas. A partir de ahí, tú tomas decisiones con tu vida. Te relacionas con personas diferentes. Todo esto es parte de lo mismo. Entonces, a la hora de analizar por qué es importante poner las vitaminas, los minerales y, por ejemplo, los aminoácidos dentro de la célula, es por la razón siguiente. Porque alimentación moderna trae enfermedades modernas. Es decir, las personas de las cavernas, su única enfermedad era, te picó una serpiente. Ya, moriste. Vino un león, te comió una parte, pum, moriste. Eso eran las cosas de la persona de las cavernas. Nunca una persona de las cavernas tuvo hipertensión. No había elementos que propiciaran que esa persona tuviera hipertensión. No lo había. Pasó, evolucionó, comenzó a cocinar la carne, después comenzó a darse cuenta que era buena con otros elementos, le empezó a poner ají, le empezó a poner ajo, seguimos avanzando. Hay personas que hoy se comen, por ejemplo, el churrasco medium well, otras no, otras les gusta sin sangre, otras personas. Lo que quiero decir es que la evolución de la alimentación ha sido completamente diferente a como nosotros la estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un producto final de la alimentación como un proceso que está aniquilando el organismo. El producto final de la alimentación que nosotros vemos hoy es una persona enferma, cuando realmente el producto final de la alimentación debe ser una persona exitosa, una persona que dure muchos años, una persona que esté en función de la longevidad, una persona que sea capaz de estar más tiempo activa que una persona que se alimente mal. Pero entonces el resultado final que estamos obteniendo de lo que comemos es una persona enferma. No estamos obteniendo una persona exitosa. De igual manera, yo creo que es importante relacionar la comunicación que tenemos con nosotros mismos con lo que es el conocimiento. Es decir, ¿cómo sé yo que lo estoy haciendo bien y cómo sé yo que lo estoy haciendo mal? Es la misma analogía de las reglitas. Es decir, yo estoy aquí, yo quiero tomar una acción y yo quiero saber si esto estuvo bien o estuvo mal. Eso solamente te lo va a decir el fracaso. El fracaso, pero no el fracaso que ustedes ven como que me salió mal, sino la información que tú recibes de lo que tú hiciste te mantiene o cada vez más adelante o cada vez tratando de modificar más cosas. Es decir, si tú me preguntaras a mí, por ejemplo, cuando yo iba a leer español, empezaba a leer inglés. O sea, yo no nací hablando inglés. Mi idioma inicial, el materno mío, mi idioma materno es español.
Pero para aprender a hablar inglés, yo tuve que ver mucho Mickey Mouse, se lo recomiendo. Yo veía Mickey Mouse, yo llamaba a AT&T, porque llamaba y como es un servicio de venta, pues me llamaban para atrás y me preguntaban mi nombre y yo decía, English, please, así. Y entonces ellos se frustraban porque me decían, pero si tú no hablas español, ¿cómo estás pidiendo aquí? Y sencillamente era porque yo necesitaba herramientas de comunicación como que cuál es tu nombre, dónde vives, la dirección, tu teléfono y qué es lo que quieres. Entonces, yo todo el tiempo eran las mismas preguntas siempre. Cualquier persona que te vaya a vender algo te va a preguntar lo mismo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Esas preguntas yo las necesitaba porque yo me acababa de insertar en el país. Cuando se aburrieron de mí en AT&T, yo llamaba a Comcast y era la misma cosa porque también tienen un equipo de venta y lo que me contestaba era un equipo de venta y me preguntaba lo mismo. Y bueno, pues así aprendí. Entonces, cuando yo empecé a leer inglés, un libro en inglés, yo en el primer libro en inglés creo que me tardé como 1 año y 8 meses para leerme un libro en inglés, porque me costaba. Entonces yo decía, leía una página y volvía atrás y volvía y me daba cuenta que había leído muchas cosas mal. Entonces llegaba un punto donde yo me sentía así, donde había sido más en lo que me había confundido que lo que realmente había hecho bien de la página que me había leído. Y entonces yo lo volví a intentar y lo volví a intentar. Y volvía, hasta que ya llegó un momento en que entendí que era mejor, por ejemplo, para mí abrir el diccionario. Ya llegando aquí, yo decía, yo vuelvo hasta aquí, ¿qué me está faltando a mí hacer aquí que no me permite avanzar? Entonces yo agarré el diccionario y empecé a buscar las palabras. Agarré el diccionario y me di cuenta que avanzaba más con el diccionario que imaginándome o suponiendo lo que estaban diciendo. Entonces cuando agarré el diccionario dije, bueno, ahora me falta, ya puedo leer 2 páginas seguida y entender, ¿verdad? Pero a la misma vez ahora sé que cuando alguien me pregunte algo que está pasando no lo sé decir. Entonces vuelvo a tratar de traducir esto o de encontrar una manera eficaz de traducirlo. Y ahí voy a necesitar Google Chrome, voy a necesitar Google Translate, voy a necesitar un audiolibro, voy a necesitar algo, y me pone aquí. Es decir, aquí atrás lo que tengo es de nuevo el intento de ser exitoso. Y vuelvo y lo intento hasta que, bueno, gracias a Dios, hoy por hoy ya puedo leer tranquila los libros en inglés. Y puedo escuchar películas en inglés. Y puedo ver videos instructivos en inglés. Es decir, eso a mí me tardó porque es lo que a mí me gusta. O sea, yo le puse empeño porque es lo que a mí me gusta. A mí me gusta estudiar. Yo voy a ser la vieja del libro. Yo voy a andar con mi libro en la mano. Pero hay personas que no. Hay personas que quieren ser deportistas. Hay personas que quieren, por ejemplo, abrir un negocio. Hay personas que sencillamente quieren tener dinero y dicen, bueno, pues yo me voy a enfocar en qué es lo que más rápido me da dinero. Hay personas que les gusta el real estate. Y entonces ese mismo proceso ocurre con todo lo que tú quieras aprender. Ahora, es muy lento cuando tu célula no está bien nutrida. Por eso esa es la razón real por la que las personas van y se ponen los IV therapy. ¿Por qué? Porque tienes líquido, tienes magnesium, tienes zinc, tienes despantenol, tienes los otros minerales, te pones aminoácidos. Y entonces, obviamente, la señal que recibe una célula a la otra es, nos están preparando, estamos bien, estamos con suficiente líquido, podemos dejar de asustarnos, ya este medio ambiente es un poco más saludable, ya esto es un poco menos hostil, ya nosotros nos vamos a sentir mejor, ya esta persona no está en peligro. Y la respuesta que tú recibes de tu célula es que ya tú no estás en peligro. Por eso es que con un IV tú no haces nada, porque obviamente tú simplemente estás poniendo como un parche. Hoy me siento bien, pero tu célula lleva mucho tiempo en emergencia, lleva mucho tiempo en peligro, lleva mucho tiempo tratándose de defender de lo que tú estás haciendo y de la manera que tú te estás comunicando con tu medio ambiente. Entonces, es muy probable que tú necesites un cambio de hábito donde implique la nutrición de tu célula primero, para que ella comunique de manera eficaz entre una a la otra y a la vez mejore la comunicación entre los órganos, haya una estabilización de tus hormonas, de la manera en que fluye el líquido en tu cuerpo. Y de esta manera, entonces, tu cuerpo entre en conexión con tu mente y diga, ya yo estoy haciendo todo esto, ¿qué hay next? ¿Cuál es el siguiente nivel? Mi siguiente nivel tiene que ser superior al que yo estoy ahora. Porque sí me gustaría dejarles saber algo. Normal es una palabra tóxica.
estar normal, estar ok, es un estado tóxico. Es un estado de toxicidad permanente. Es un estado de estancamiento permanente. Estar normal es la posición más peligrosa que tú le puedes ofrecer a tu organismo. Porque estando normal significa que tú tienes en tu mente algo que te dice, I'm okay. O sea, estoy bien así. So, te estás imposibilitando al cambio. So, es normal aumentar de peso después de los 40 años. No tiene por qué. Es normal tener varices. No tiene por qué. Es normal quedarme dormido frente al televisor. No es normal. Es normal. Todo lo que tú consideres como normal, cuestiónatelo. Porque muy probablemente lo que existe es la creencia que arroja esa necesidad que tienes tus células de defenderse de ti mismo. So, ellas te están diciendo que, es normal que si tú estás comiendo lo que estás comiendo, que tú estés quieto. Es normal que si tú no te ejercitas, o sea, tú te quedes dormido. Es normal que si tú no estás estudiando, pues que te quedes sin saber. So, eso es un estado muy tóxico. So, el estado de eficiencia no puede ser normal. Normal es como una pausa que tú le estás poniendo a tu organismo de acuerdo al resultado final de lo que tú le estás dando. Ahora, para pasar a ese siguiente nivel, se necesita desbloquear la curiosidad de tu propio potencial. Y es lo que yo he estado tratando de hacer en este capítulo. ¿Cuál es la curiosidad que tú estás sintiendo de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo? ¿Te da curiosidad saber a dónde tú vas? ¿A ti te da curiosidad saber si puedes hacer más de lo que estás haciendo? ¿A ti te ha dado curiosidad saber si de verdad lo estás haciendo bien o mal? ¿Te ha dado curiosidad saber cómo puedes cambiar tu alimentación? ¿Te ha dado curiosidad saber si tú cambias lo que estás haciendo hoy, puedes ser una mejor persona mañana? Bueno, pues ese es el objetivo de este capítulo. Que te quedes con la curiosidad de desbloquear tu propio potencial. Y como siempre digo en este capítulo, no estamos motivando a nadie, pero sí te estamos dejando saber que tú también puedes lograr el éxito.